Sí, pues yo uso 29 y son 30. Así está. Oye, ahí te va a mandar un kilo de machaca. Toda la, y de una a una. No, no, así no les va a rendir. Mejor, doña esta que tú y las carreras. A mí no me gusta con ella, sí, no tiene, y no está salada. No sé, de dónde la agarren. No, hay una machaca que hace eh, y no le pone, sí, se va a chiquitita para que me compre Petunia esa medicina. Donde están los Méndez, fijas que te acuerdas que enfrente está el estacionamiento grande y ese estacionamiento da a otra calle, a la farmacia. Está compartiendo. No sé cómo es la posición, pero
Escucho. Buenas noches. ¿Me escuchan? Rafael. Osvaldo. Sí, claro. Maestro Ulloa, sí se escucha bien. No hay ningún problema y se está viendo bien la diapositiva. Muy bien. Marta Graciela. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Argentina, ¿verdad? Sí, de Argentina. Es de Argentina, muy bien. Si por algún motivo pierdo la señal por cuestiones de internet, me van a tener que esperar que se vuelva a conectar el equipo, ¿no? Bueno, profesor. Héctor, ¿cómo estás? Héctor Salas. Hola, hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues ya estamos a punto de iniciar, faltan... Ya es hora. Buenas noches, buenas noches. Estaba probando el audio a ver si tenía, pero ya, sí tengo. Sí tienes, Rafael. Sí, todo bien, Doc. ¿Qué andamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, Doc, aquí iniciando actividades. Con el gusto de saludarlos a usted y a todos los compañeros, pero presente aquí para iniciar. Muy bien. Vamos a parar un par de minutos más para que se conecten otros compañeros. Bien, ¿Cómo les han parecido los cualquier foros? cosa me avisan, maestro. Cualquier cosa me avisan. ¿Cómo no? Aaron es nuestro colaborador en la parte tecnológica del Mar de Cortés. Una felicitación, Aaron, porque has hecho un excelente trabajo. A él lo responsabilizamos de cualquier falla también. Estamos al pendiente. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Una pregunta en lo general. Los foros. ¿Cómo se han sentido en los foros? Héctor, en relación al debate que se estableció en tu grupo relacionado con los teléfonos inteligentes. Híjole, pues la verdad a mí me gustó porque hubo como que interacción entre todos. Empezamos a debatir precisamente ese problema que se suscita en cada uno de nuestros centros. Pues cada uno estuvimos ahí dando nuestra opinión, nuestra experiencia de cómo ha afectado de ese modo en el quehacer educativo. Pero yo también así estoy así como que de cómo caramba le voy a hacer, porque para nosotros sí ya es como un tipo problema, los alumnos no
no ponen atención porque mi sistema o en donde yo estoy trabajando es media superior. Prohibición, ¿verdad? ¿Perdón? Es prohibición. Totalmente. Y esto fue así como que un consenso de todos los compañeros profesores para que los chavos no lo lleven. Pero, pues, no sé a dónde vaya a parar. ¿Sí alcanzaste a leer la crítica que realicé en relación a su participación en los foros? En que si estaba yo o no de acuerdo en relación a los usos de las tabletas y de los teléfonos inteligentes. Y esto precisamente me marca a mí los principios. Ahorita los voy a mencionar. Te escuchamos. Ok, sí, estuve checando de que ahí precisamente, pues marca, bueno, usted lo que menciona es de esos principios, pero no creo que en mi escuela vayamos a llegar a eso. También compartí en los foros una reflexión en relación a un problema generacional, sí, en relación a la tecnología educativa. El primer principio que sostengo, que se los hice ver, es que tecnología educativa no es igual a herramientas y artefactos tecnológicos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, sí. Es el primer principio. Sí. El segundo principio que yo le puedo llamar es que la tecnología educativa está subordinada al modelo pedagógico. Es el que vamos a trabajar ahora. Okay. Y el tercer principio tiene que ver con las competencias del profesor en el siglo XXI, pero también las competencias del estudiante en el siglo XXI. Son los tres principios que se pueden trabajar en la tecnología educativa. Ahorita ya el primero considero que ya está superado. El hecho de entender que tecnología educativa no son herramientas y aparatos tecnológicos. Ya, yo creo que ya quedó superada esa situación. Pero en el foro, en uno de los grupos, el foro se presentaron dos debates muy interesantes. Uno de ellos fue en relación a la utilización de los teléfonos celulares por los estudiantes cuando están en clases, cuando el propósito, el objetivo de esos aparatos no son de carácter pedagógico o escolar, sino tienen que ver más con la comunicación, con las redes sociales, con el hecho de estar conectados fuera de. Entonces, yo les puse ahí una palabra que utiliza un filósofo sinaloense que se llama César Carrizales. Es más, tiene un libro que se llama El filosofar de los profesores. Y él dice que a los estudiantes se les debe de seducir. ¿Me están escuchando? Porque me mandó una señal de internet que está inestable. ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, en este libro, El filosofar de los profesores, César Carrizales Ratamosa plantea que hay que seducir y que es un reto de los profesores. Y otro apartado de este filosofar de los profesores habla sobre la experiencia. Y me llamó mucho la atención porque los profesores, no toda experiencia es buena. A veces las experiencias nos hacen caer en actos repetitivos, en un círculo de confort. Por eso mi reflexión que yo mandé a los foros tiene que ver con la formación docente, un choque generacional. Y hay mucho que discutir por ahí. Entonces, ese es el segundo principio que yo traigo a partir de este seminario llamado Fundamentos de la Tecnología Educativa. Incluso, cuando Marta Graciela ya de Argentina planteaba cómo fueron dotadas computadoras a creo que educación básica, educación. ¿Así es, Marta? A ver,
Explícanos un poquito más esa situación de las competencias digitales de estudiantes y profesores ante una situación de la dotación de computadoras que se dio en Argentina y que no está exenta a lo que ha pasado aquí en México y otros países de Latinoamérica. Te escuchamos, Marta. Marta Graciela. No, yo había puesto que acá con el plan Conectar Igualdad se entregó computadoras en el nivel de la primaria y la secundaria, pero bueno, eso no quiere decir que se hubiese visto un cambio, que fuese acompañado de toda la parte de la formación para que realmente se hiciera un uso efectivo de esas herramientas. Así es. Aquí también no fuimos exentos de esas políticas internacionales apegadas a contextos nacionales. Hace años desapareció por aquí un programa que se llamó Enciclomedia, que eran computadoras conectadas a internet con recursos digitales para alumnos de quinto y sexto año de primaria. Ya desapareció y obvio que aparecieron otros programas relacionados con tecnologías. Pero, de nuevo, pareciera que nos estamos regresando a la tecnología educativa e instruccional, lo que planteaba Pablo de Pons. Cuando el origen de la tecnología educativa, si mal no lo recuerdan, hace énfasis en los medios, ¿sí? Y ahorita como que las políticas de los estados en Latinoamérica siguen haciendo énfasis en el artefacto, en los artefactos, en los medios, y no en las estrategias de enseñanza y aprendizaje centradas ya sea en el docente o ya sea en el estudiante, sino en los medios en sí mismos. ¿Qué opinas al respecto, Marta? Bueno, yo creo que se tendría que trabajar, o sea que ahora habría que poner el énfasis, pero tienen que ser desde las políticas de Estado para que se trabaje en la parte de la formación de los docentes. Porque bueno, si no se... Entonces, sí, te escucho. No, que si no se trabaja desde ese lado, yo creo que tampoco los docentes que no se formen no van a poder ver ese otro aspecto. Osvaldo, en tu participación en foros hiciste énfasis también en algo al respecto, de lo que dice Marta, de lo que dice Héctor y de lo que he comentado. Incluso te di respuesta. En relación a si estamos haciendo un regreso al privilegio de los medios sobre los fines educativos. Ahorita Rafael, Nancy o Rodrigo también pueden participar. Adelante, Osvaldo. Sí, recuerdo bien ahí que nos comentaba de que habían educado los profesores a la vieja escuela y que era una forma que todavía se estaba dando, la forma de enseñanza tradicional y que te puede ser buena también. Algo así y por ahí va la participación, creo, ¿no, doctor? ¿Sí me escuchó? Te escuchamos un poquito, Osvaldo, te escuchamos un poquito... ¿Cortado? Cortado. Permíteme entonces continuar con la videoconferencia y a ver si se mejora la señal y continúas con la siguiente aportación. ¿Qué te parece? Sí, adelante, doctor. Adelante. Muy bien. Sí. Este aporte que ustedes dan en los foros da pauta a la lectura de Roberto Carneiro, que incluso él plantea como lo hace también Carlota Pérez desde los modelos tecnoeconómicos, así como lo hace de Pons. ¿Me escuchan? Porque me mandó una señal de interferencia. ¿Me están escuchando? Señor, se escucha bien. Se corta un poquito, pero se escucha bien. Sí. La pregunta es ¿desde dónde? ¿Desde dónde estamos hablando en relación al tránsito que vamos a tener o que estamos viviendo en el campo educativo?
ya desde diferentes perspectivas teóricas planteamos la sociedad de la información, sociedad de la información del conocimiento, sociedad del conocimiento, sociedad del aprendizaje, y por último, lo que se le ha llamado sociedad de red. O sea, ¿desde dónde vamos a hablar estos nuevos retos para el campo educativo? ¿Desde dónde? Obvio que si hablamos desde la economía, pues vamos a tener una perspectiva de la sociedad de la información y conocimiento. En lo particular, desde el campo pedagógico, el campo educativo, yo hablaría de la sociedad del aprendizaje, en lo particular. Otros, desde una visión sociológica, pudiese ser de la sociedad del conocimiento y así sucesivamente. Cada uno va tomando posturas haciendo referencia en relación a desde dónde estamos hablando, ¿sí? Por eso, en vez de sociedades, hablamos de eras. Era el conocimiento, era el aprendizaje, y así. Y en este caso, Carneiro plantea un conjunto de características que no son raras o diferentes o extrañas para nosotros. Caso particular, la primera. ¿Cómo si hacemos referencia a la cuestión cultural, viéndolo desde la perspectiva de Vygotsky, cómo esos artefactos creados por el hombre finalmente son artefactos culturales y envuelven, por lo tanto, a la convivencia, a la vivencia, al ser y existir y promesas de las generaciones. Por lo tanto, habrá una nueva generación de niños y jóvenes que han crecido en estos medios de información y comunicación a lo largo de toda su vida, ¿no? Y a la par que las políticas educativas van planteando que las instituciones educativas poco a poco van a ir adquiriendo equipo, van adquiriendo tecnología, pero es como un gato pardo. El simple hecho de incorporar o comprar una tecnología no implica un cambio o una innovación en sí mismo. Y de repente empezamos a ver un discurso muy diferente al que cotidianamente conocemos, ¿no? Pero finalmente se están generando nuevos escenarios, nuevos retos educativos, las fronteras que antes conocíamos ahora están diluidas, lo que antes era algo inimaginable, lo que ustedes están viviendo, lo que es educación a distancia, allá con compañeros, Rocío, creo que es de Mochis, unos compañeros son de Zacatecas, Marta de Argentina, tenemos a alguien que está creo que en Israel o Arabia Saudita, por allá. Entonces, estos nuevos escenarios educativos, junto con esas aplicaciones tecnológicas, aunados a las herramientas, en este caso las redes sociales, las apps y todo lo demás, pues generan un cuestionamiento a lo que debe y es la educación. Entonces, de aquí es que se plantee que la escuela ya no es aquella en la cual se pensó que era y que fuimos formados muchos de nosotros. Ese concepto de escuela, ese concepto de profesor, ese concepto de aprendizaje ya no es. Ahora los estudiantes, los niños y jóvenes tienen otra visión de mundo, tienen otras aspiraciones, tienen otros principios y otros valores. De aquí que el famoso dilema de Durkheim, en el cual se decía, incluso es de 1894 o 1896, no recuerdo muy bien el año en que Durkheim escribió eso, que decía que la educación era un proceso de socialización de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes o a las nuevas generaciones para la reproducción social. Y resulta que ahorita no se está dando esa reproducción social, sino que se está dando una reestructuración social, porque las generaciones de jóvenes no están repitiendo los mismos principios y valores de las generaciones adultas que somos nosotros y que se expresan a través de la educación. Por lo tanto, el hecho de incorporar diseños instruccionales en el cual vayan implícitos todo lo que tiene que ver con herramientas y aparatos tecnológicos,
Eso viene a través de un conjunto de condiciones. Ustedes podrán ver aquí cuáles son esos 5 principios o condiciones básicas para que se incorporen, en este caso, esas, ¿cómo le podemos llamar? Condiciones culturales. Porque finalmente una computadora es un producto cultural hecho por el hombre. Un servidor, igual. Ahora, un libro digital. El libro físico es un producto cultural. El libro digital también es un producto cultural hecho por el hombre. Por lo tanto, para que se den estas condiciones, culturalmente hablando, de la incorporación de las TIC en educación, pues se deben de establecer según lo que dice Carneiro, bajo estos 5 principios, ¿no? Por lo tanto, si seguimos pensando en la sociedad industrial en la cual muchos de nosotros fuimos formados, pues vamos a encontrar un choque generacional y tenemos que pensar en una nueva o diferente forma de sociedad en el cual ha sufrido diferentes mutaciones, tanto en lo social, en lo cultural y en la economía. Entonces, aquí Carneiro plantea 3 paradigmas, lo que es la educación como industria, escuelas que enseñan y las escuelas desde la construcción del aprendizaje. Entonces, estos 3 nuevos paradigmas son los que están vigentes. Sin embargo, habría que ver, desde dónde nosotros estamos ejerciendo esa práctica docente, ¿no? La educación como un servicio de proximidad, que es la más criticada, hasta pensar en la construcción de los aprendizajes o escuelas que aprenden. Para eso, los foros les va a servir mucho para establecer en base al interrogante que se está planteando. ¿Cuáles son las características del primer paradigma? Es decir, estamos hablando de 3 paradigmas: la educación como servicio, escuelas que aprenden, o la construcción de los aprendizajes. O sea, habría que ver en qué consiste cada uno de ellos. En este caso, el primer paradigma, la educación como un servicio, tiene que ver mucho con la educación vinculada al ámbito laboral, al ámbito empresarial, ¿no? Aquí tiene que ver es una visión muy reduccionista en el cual la escuela sirve como un medio para la reproducción de las clases sociales, según dicen algunos autores. Sin embargo, hay 2 conceptos que llaman la atención y que es la búsqueda. Si nos vamos aquí se adelanta un poquito. Permítame. Ahí está. El concepto de autopoiesis. Cuando nosotros somos responsables de nuestros actos, también somos responsables del aprendizaje. Pero el aprendizaje no es una situación en soledad, sino es un proceso de aprender con otros. Y como educadores, como profesores, también somos responsables de formar a otros, en este caso, educar a otros. Llama la atención del concepto de educar que se ha estado manejando desde la época de los griegos. Recuérdese a Aristóteles, Sócrates, Platón, e incluso con un poquito más cercano acá, con lo que Juan Amos Comenio, en su libro La Didáctica Magna, plantea, o bien lo que Rousseau, en su libro El Emilio y la Educación, o bien, como decíamos, con Durkheim, ¿sí? La reproducción social, el contrato social, perdón. Y si nos vamos más temprano, con Pestalozzi, con John Dewey y Donald Schoen, entre otros muchos, el concepto de educación dice que, lo voy a leer textual, dice, es ayudar a las personas a transformarse, a realizar su potencial máximo, a liberarse de las trabas y grietas que le impiden de forma de florecer natural de los talentos de cada persona. Por lo tanto, educar es proporcionar a cada uno las posibilidades de escribir bien y en libertad su libro de vida.
Por lo tanto, desde la psicología, desde la biología, nace un concepto que se llama neotenia, que dice que el ser humano está inacabado. Es un ser que siempre es inmaduro hasta el fin de su existencia. De ahí que diversos autores, Longworth, yo me acuerdo de uno de ellos, pero el más reconocido de todos es Jacques Delors, con su libro La educación encierra un tesoro, escrito por la UNESCO en 1996, que dice que el aprendizaje, en sus 4 pilares, y también un libro que se llama El aprendizaje, Horizontes sin Límites, del informe del Club de Roma, plantea que el aprendizaje es a lo largo de toda la vida del ser humano. Pero hay diferentes tipos de aprendizaje, formal, no formal e informal. Pero que el ser humano a lo largo de toda su vida aprende. Desaprende unas cosas para aprender otras cosas nuevas. Incluso Michel Foucault dice que a veces nos convertimos, y eso a veces me mueve mucho el tapete a mí en lo particular, que somos lectores letrados. ¿A qué le llama Michel Foucault lectores letrados? Lectores letrados es que no educamos, sino simplemente repetimos lo que otros dicen que dijeron. Por lo tanto, no estamos educando, estamos convirtiendo a nuestros estudiantes en lectores letrados, de la perspectiva de Michel Foucault. Por lo tanto, el segundo paradigma habla en relación a lo que Jacques Delors, en el 96, en un informe que le planteó a la UNESCO sobre los 4 pilares de la educación, para el siglo XXI, por supuesto, que es el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir. Y cada uno de esos pilares debe ser atendido en los diferentes niveles o campos educativos. En este caso, el segundo paradigma habla sobre cómo debe de ser la educación para el siglo XXI. Nosotros estamos en un proceso de transición. Somos gentes educadas en el modo del siglo XIX, vivimos en el siglo XX y estamos conviviendo con personas del siglo XXI. Por eso esos grandes dilemas, esos grandes paradigmas en las escuelas que aprenden, ¿no? Sin embargo, el tercer paradigma, la construcción de los aprendizajes, tiene su fundamento en lo que fue la era de las luces o la primera ilustración presentada cuando se viene el rompimiento entre lo que fue la fe y la ciencia. O en pocas palabras, el libre pensamiento del ser humano frente a un dogma religioso. Y eso se presentó en el siglo XVIII-XIX y en Europa. Y textualmente dice, la división sujeto-objeto en la era de las luces, ¿sí? Primera ilustración que dio sustento a la nueva ciencia, a la nueva escuela. Aquí estamos pensando en una segunda ilustración, en el cual la complejidad es el eje central de esta discusión. Aquí me llama la atención algo en el cual he estado reflexionando y me gustaría profundizar. Si yo les digo escuela, a ver, Rafael, activa tu audio. Si te digo escuela, dime cuál es tu representación mental. ¿Qué ves mentalmente? Jóvenes, alumnos, salones de clase. Muy bien. Mario Robinson. Buenas noches. Si te digo profesor, ¿qué te imaginas? Bueno, pensamos en docente, pero pensamos en una persona que guía, que traza pautas y que a la vez facilita
lo que es el aprendizaje. O sea, una persona que pueda transmitir su conocimiento y que también pueda motivar a los estudiantes a que también investiguen. Eso es lo que tú te imaginas, ¿verdad? Sí, sí, lo que la realidad. Esa es y la es realidad. Sí, lo que tratamos de, nosotros como docentes tratamos de motivar al estudiante, en mi caso particular, imparto matemática, estadística, y a veces el éxito, o no el éxito, sino tratar de conectar con ellos para que puedan entender y que se motiven y que le crean cierto deseo de que, porque a muchos no les gustan las matemáticas, y entonces más o menos es la idea, como motivarlo, crear situaciones, actividades, algo parecido. A ver, Rocío Medina, si te digo alumno, ¿qué te trae a la mente en ese momento aquí? Aprendizaje, interacción, movimiento, expresión. ¿Aburrimiento? No, expresión, movimiento. Perdón. Movimiento, aprendizaje, interacción, participación. Esa es la realidad que tú ves. Bueno, yo así es mi alumno ideal. Es el alumno ideal que tengo representado. Muy bien, Rocío. Nancy Elizabeth, si te digo comunidad de aprendizaje, ¿cuál es tu representación mental sobre una comunidad de aprendizaje? Todo lo que está relacionado con la estructura física, los recursos humanos, que serán los alumnos, profesores, sentido administrativo y la estructura física. Aunque temo decirle, doctor, que entre más leo, ya soy fan de Carneiro y me percato que de verdad estoy bien perdida en todo lo que yo tenía como representación. Pues te felicito, Nancy y Elizabeth, porque mientras más perdida estés, eso te motiva a seguir indagando. Sí. Porque si tuvieses una verdad o algo consolidado, te estancarías y te quedarías ahí. Sí, es que escribe muy bonito. Sí, muy lindo. Bueno. Sí, gracias, Nancy. Nancy Royce, ¿para ti qué es una comunidad de aprendizaje? Bueno, cuando hablamos de comunidad hablamos de toda la estructura que nos permite generar ese proceso de aprendizaje, estudiantes, el docente, pero también entraría la parte de contenidos de material para poder desarrollar esos procesos. Y ya en el proceso de contenidos entraría todo el proceso de estrategias, recursos, de metodología, o sea, todo de manera general para que se pueda desarrollar el aprendizaje. Sí, o sea, si vemos nosotros lo que ustedes me han comentado, les pregunté sobre escuela, profesor y alumno, y me dieron un imaginario entre real e ideal. Y pregunto sobre comunidades de aprendizaje y no se aleja mucho de ese real ideal de escuela, profesor y alumno. Precisamente el tercer paradigma rompe con ese postulado de escuela, profesor y alumno, para ir postulando a imaginar una escuela diferente. Por eso le llaman la escuela del mañana, que ya no se llamaría escuela. El profesor ya no se llamaría profesor, el alumno ya no se llamaría alumno, porque si a ese espacio físico o virtual le vuelvo a llamar escuela, inmediatamente mi parte cognitiva, psicológica cognitiva, me remite a autoridad, me remite a reglas, a normas, a espacios, a compromisos, a roles, a criterios de evaluación. Si dejo de llamarle escuela y le llamo comunidad, pues tendré que reconstruir ese nuevo concepto en el cual todo aquello ya quedó en el pasado. O sea, la escuela de hoy tiene que quedarse en el hoy para ir pensando en la escuela del mañana de esas nuevas generaciones. Entonces, cuando en este tercer paradigma habla de algo muy diferente que nos va a llevar a lo que es el nuevo contrato social. Rousseau
Rousseau en 1900, a finales de 1890 y tantos, principios de 1900, se escribe Rousseau, es un francés, filósofo, escritor francés, escribió un libro que se llama El contrato social y plantea cuáles son los compromisos del Estado, la familia, de la escuela y de los actores educativos. Y sirvió de referente todo el siglo XX, hasta mediados incluso, como referente filosófico, ¿no? Ahora Carneiro hace lo mismo, pero yo siento que le faltó fuerza. Estamos a punto de elaborar un nuevo contrato social. Yo estoy muy de acuerdo y me gustaría incluso escribir sobre esto, del nuevo contrato social, en el cual es el nuevo compromiso de la sociedad, de estas nuevas generaciones de adultos que somos con las generaciones que estamos formando. Está muy interesante este postulado, este compromiso que hace Carneiro, retomando a Rousseau, sobre el nuevo contrato social. ¿Por qué? Porque los medios son diferentes. En este caso, las TIC. Los compromisos son diferentes. Las cualidades cognitivas de nuestros sujetos, en este caso estudiantes, también son diferentes. Quieras o no, yo recordé mucho a Charles Darwin con la evolución de las especies, de cómo psicológicamente, quieras o no, nuestros niños, la especie humana se va a ir modificando. Y también me recordó una lectura de cómo pasamos del Homo erectus al Homo sapiens, y cómo ahora estamos en el Homo vivens. Lo dice este autor italiano, Sartori, ya me acordé, Sartori. Cómo esta generación es el Homo vivens, y anteriormente éramos el Homo sapiens, y procedemos del Homo erectus, ¿no? Entonces, todo ese debate ahorita está a flor de piel para ir cuestionando qué y hacia dónde vamos. Y en base a esto, tiene que ver lo que Rocío Amador Bautista plantea, bueno, desde la primera filmina cuando se las presenté, qué tipo de sociedad, sociedad del conocimiento, sociedad del aprendizaje, sociedad de la información, ¿desde dónde estamos hablando? Amador Bautista hace una distinción muy clara de todos estos postulados, perdón, y ella habla sobre lo que tiene que ver la educación, y particularmente las universidades en el siglo XXI. Y ella habla sobre la sociedad red. Y plantea cuáles son los antecedentes. Obvio que la tecnología educativa que conocemos, instruccional, que nació principalmente, o floreció principalmente pues, en la posguerra, igualmente, aquí hay un origen totalmente estadounidense de la posguerra, y procede desde una visión tecnoeconómica, dijera Carlota Pérez, según la tercera lectura, obedece a un modelo tecnoeconómico. Pasamos de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial. ¿Y esto por qué? Pues simplemente que los bienes físicos en sí mismos pierden valor ante el conocimiento que se tiene sobre ellos. Por lo tanto, Maslow, Daniel Bell, Durkheim, entre otros, empezaron a discutir principalmente qué es lo que tiene que ver el conocimiento en la economía. Y se empezó a hablar, por lo tanto, de la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, cómo el ser humano que tiene ese poder del conocimiento, una vez aplicado, adquiere un valor agregado. Entonces, Amador Bautista plantea un conjunto de principios en esta sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que todavía es vigente en esa transición que estamos viendo de ese modelo tecnoeconómico, como lo dijera Carlota Pérez, en la quinta revolución tecnoeconómica, ¿no? Entonces,
los principios de esta sociedad postindustrial, cada vez el valor de la utilidad, el valor del conocimiento va adquiriendo cada vez mayor presencia, ¿no? Entonces, aquí hay un debate muy fuerte, como lo plantea Amador Bautista, desde una visión tecnoeconómica versus una versión más humanista. Obvio que lo tecnoeconómico privilegia la producción, privilegia el bien en sí mismo, ¿no? El control, la regulación, el beneficio en sí mismo. Mientras la otra contraparte plantea, incluso como se establecía en algunos principios con esas revoluciones tecnológicas, que el avance tecnológico y científico nos iba a liberar del trabajo pesado, cuestión de que todavía estamos pensando en eso. Por lo tanto, Amador Bautista plantea 5 principios o categorías para poder establecer esta nueva era de la información y del conocimiento, ¿sí? Llama la atención lo que Amador Bautista, ella es una investigadora de la UNAM, cómo vislumbra lo que ella le ha llamado la sociedad red, y que incide, yo creo que aquí algunos compañeros que viven en otros países le darán la razón a Amador Bautista, no a mí, a Amador Bautista, cómo este paradigma tecnológico hizo énfasis y dio privilegios a lo que se le llamó a los tecnócratas, ¿sí? Que textualmente, como está ahí, dice que es una clase que conforma una nueva clase que responde a la racionalidad científico-tecnológica, al crecimiento económico y detentan el poder y el control de la información y el conocimiento. Aquí, particularmente aquí en México, en la década de los 90 principalmente, se vio un pleito muy fuerte entre gobiernos donde los funcionarios eran principalmente tecnócratas contra los políticos de aquella época, independientemente de si era el partido de izquierda, derecha o centro. Pero sí se vio cómo esta clase social o esta clase político-social fue la dominante y la que marcó el rumbo de gobiernos y países, ¿no? Por lo tanto, aquí se creó un nuevo, ¿cómo le podemos llamar? Aquí le llaman un nuevo capitalismo sin rostro en la sociedad red, y es la que actualmente es la que está vigente. Nosotros podemos ver cómo las economías ahora se mueven sin fronteras. Podemos productos con etiqueta de un determinado país son hechas o son manufacturadas en otros países, donde el pago de la mano de obra, obvio, es mucho más barato. Me gusta hacer pocas analogías, pero voy a tener que hacer uso de una de ellas para explicar este ejemplo en esta filmina que tenemos aquí, ¿sí? Amador Bautista dice que hay una nueva división del trabajo, que hay trabajadores del conocimiento e interactuantes. Voy a hacer esta analogía, posiblemente a algunos de ustedes les parezca muy simple, pero eso es lo que sucede actualmente. Anteriormente, cuando una persona llevaba un automóvil a un taller mecánico, pues simplemente el mecánico empezaba a cambiar una pieza porque creía que era la pieza que fallaba. Resulta que no era esa pieza. Entonces le cambiaba otra pieza y resulta que no era esa pieza. Hasta una tercera o cuarta pieza encontraba la falla. Entonces, a veces lo hacía de manera intuitiva, a través de su experiencia, de muchos años y todo lo demás. Finalmente el carro salía caminando. Había una sustitución de una pieza por otra, pero a través de una serie de pasos. Actualmente no. La nueva división del trabajo es que llegas tú, metes tu automóvil al taller y le meten un escáner, una computadora
que incluso ya están en los celulares, y te lee cuál es la falla que está presentando en este caso el automóvil. Aquel mecánico que trabajaba en base a prueba y error ya no entra dentro de la competencia para atender automóviles de nuevos modelos, porque estos no son de prueba y error, estos son a través de computadoras. Por lo tanto, la nueva generación de mecánicos tendrán que ser personas con determinadas competencias en el uso de tecnologías, particularmente en este caso de la lectura de computadoras, y que tienen su nombre de escáner de automóviles. Entonces, esta nueva división del trabajo se está presentando. Este fue el clásico ejemplo de la mecánica, pero en ingeniería, arquitectura, incluso los que somos docentes para allá vamos. Los arquitectos ahora tienen que utilizar determinado software para hacer su diseño, su planeación, e incluso lo que le están llamando ahorita impresoras en 3D. Y aquellos arquitectos que no estén a la vanguardia, simplemente se van a quedar con el lápiz y ¿cómo le llaman? Donde dibujan, un cuaderno, mampara, así. Ahí se van a quedar. Cuando las nuevas saberes, en esta nueva división del trabajo, las nuevas competencias implican el dominio de software como, por ejemplo, el AutoCAD, ¿sí? O las impresoras en 3D, en fin. Hay muchas cuestiones que en el cual se está planteando. Por lo tanto, Amador Bautista dice que no hay una sociedad de la información y del conocimiento, sino que hay muchas sociedades de la información y del conocimiento, ¿no? Y obvio que ahí plantea algunas de ellas y su propia definición. Permítame por la hora porque ya se nos está acabando. Se trabó un poquito. A ver, permítame. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, pero ahora la gran pregunta. Y nosotros como actores en el campo educativo, ¿cuáles son nuestras competencias? Use la analogía del mecánico y la analogía del arquitecto. O pude haber puesto la analogía del médico, del cirujano dentista, de otras profesiones o subprofesiones. Bueno, pero y nosotros que nos dedicamos, cuando menos en lo particular, nos dedicamos a la docencia, ¿cuáles son las competencias? Pues Díaz Barriga, Frida, Padilla y Morán plantean un conjunto de características relacionadas con las competencias que debe tener el profesor, perdón, el profesor o el docente universitario del siglo XXI. Si se fijan, puse perdón, hay ruido aquí, permítanme cerrar la puerta. Si se fijan, puse intencionalmente de la lectura de derecha a izquierda, desde la visión social hasta el profesor, docente y tutor. No sé si alcanzan a distinguirlo, pero fue intencional. Porque si nos vamos a analizar el diseño curricular, si nos vamos a ver cómo están configurados los planes y programas de estudio, parten de lo que es la visión social. ¿Cuál es la visión de formación del ser humano o la visión de sociedad que aspiramos? Desde ahí se parte. Hay un marco filosófico, hay un marco epistemológico, hay un marco sociológico, hay un marco de principios y valores que dan pauta a qué tipo de sociedad aspiramos. Y de ahí se brinca, por lo tanto, a las instituciones sociales. Una de las instituciones sociales creadas por el Estado y la escuela. Y por lo tanto se crean políticas educativas y se define el concepto de educación que se tiene. Una vez definida desde el Estado lo que es la visión de educación y sus políticas educativas, pasamos a las instituciones y cada institución crea un modelo pedagógico, donde quedan implícitas las teorías del aprendizaje, los paradigmas educativos, el rol del docente, el rol del estudiante,
las normas, criterios, valores de evaluación y superación, en fin, entra en juego toda la comunidad escolar, pero uno de los actores principales, y no el único, es el profesor, llámesele docente, llámesele tutor, dependiendo del modelo pedagógico y también dependiendo de las diferentes modalidades, que puede ser presencial, en línea o a distancia. Pero todo esto obedece a un modelo pedagógico, y aquí es donde entra el diseño instruccional y por lo tanto la tecnología educativa. Es donde entra el tercer principio que hemos estado platicando. A grandes rasgos, pero ustedes los van a debatir en los foros y sobre todo en las actividades que hemos estado programando. A grandes rasgos, aquí se plantean las competencias, primero del estudiante, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de competencias, tanto particulares como globales, ¿no? Y trascender de decir lo que sabe a transformar lo que sabe. Es una de las características. Incluso en la tercera videoconferencia vamos a hablar sobre eso a partir de la enseñanza situada. Por lo tanto, hay una propuesta de cuál es el perfil del estudiante, pero el perfil del profesor. Eso es lo que a grandes rasgos plantea Frida Díaz Barriga y sus colaboradores, ¿no? Un conjunto de competencias que trascienden más allá de lo que hemos conocido como el famoso, la cátedra magistral. Y en este caso las herramientas y aplicaciones tecnológicas nos pueden ayudar. Sin embargo, el simple hecho de que introduzcamos tecnologías no garantiza ninguno de aquellas promesas que es equidad, que es inclusión, que es calidad de la educación. No, simplemente a veces, en vez de minimizar esa brecha, la maximiza, ¿no? Y entonces nosotros, los profesores, que ahora nos llaman docente 2.0, pues tenemos determinadas características que debemos de cubrir acorde a cuál es a lo que les he estado haciendo énfasis, al modelo pedagógico, ¿no? Permítame, se trabó. Y ahí están las competencias. En vez de ser un profesor erudito, un lector letrado, dijese Michel Foucault, pues tendríamos que pensar en un profesor que dialoga consigo mismo, con el conocimiento, pero con sus estudiantes. A grandes rasgos, Díaz Barriga, Carneiro y otros más, Jacques Delors, postula algo que vamos a discutir más adelante, que se llama el aprender haciendo. O sea, se aprende haciendo. Y por lo tanto, hay estrategias pedagógicas. Si recuerdan también dentro de las etapas de la tecnología educativa, que primero fue de corte muy instruccional, muy directiva, después pasamos por el conductismo, después al cognitivismo y llegamos a histórico social, pues en esta última se plantean un conjunto de estrategias o secuencias didácticas. Se le llama el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en contextos reales, el aprendizaje basado en proyectos, entre otros varios. Y esos, tercera videoconferencia, vamos a profundizar más. Aquí simplemente Díaz Barriga y colaboradores dan una pauta, así como una pincelada de cuáles son las competencias. La presentación de una situación real, la presentación de un problema o un esquema de acción, en fin. En pocas palabras, tenemos algo que estamos pensando en el profesor del siglo XXI del nivel superior de manera diferente. Y de aquí que dejemos de pensar en el concepto de escuela y pensemos en lo que son las comunidades de aprendizaje. Por eso yo les preguntaba, ¿qué representación mental trae para ustedes el concepto de escuela
¿Y qué representación mental trae para ustedes el concepto de comunidades de aprendizaje? Yo los invito a que profundicen más lo que es las comunidades de aprendizaje, que se empezó a discutir en el 2004, 2003, 2004. Algunos le llaman comunidades de prácticas, otros le llaman comunidades de aprendizaje. Hasta aquí lo dejaría, esta presentación. Hay mucho que discutir en los foros. La verdad, me ha llamado mucho la atención y he tenido que intervenir también con mis aportes porque aclaran y discuten bastante. Les cedo audio y video para aquellos que tengan alguna duda o aclaración. Adelante. Uno a la vez. Tu nombre, perdona, ¿quién es? ¿Quién eres? Miguel Ángel, sí, te escuchamos. Muy bien, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Algo de lo que comentó hace ratito, con la analogía que nos puso, también me vino a la mente, hubo un detalle cuando estaba estudiando la maestría. La maestría tenía un enfoque educativo basado en TICs, y había uno de los que estaban estudiando que nos dijo claramente, ¿saben qué? Todo lo que estamos viendo está muy padre, pero en la comunidad en la que yo estoy trabajando no puedo aplicar nada, porque estamos totalmente fuera de cualquier uso de tecnologías por las limitaciones de infraestructura, limitaciones de la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto... Se escucha cortado, Miguel Ángel. Ah, se escucha cortado. Sí, acércate más y habla más pausado. Muy bien. ¿Hasta dónde se quedaron? De aquel que, muy bonito el discurso, pero en su comunidad no había condiciones. No había cómo aplicarla. Sí, no había cómo aplicar. No tenían, bueno, creo que ni tenían ni computadoras. Sí, o sea, una comunidad totalmente aislada, donde toda la parte de las competencias enfocadas en TIC, basadas en TIC, eran para él muy difícil porque no sabía cómo hacerlo. Y pensando en la analogía, también me di cuenta de que hay aquí en mi comunidad un mecánico que la verdad él se especializa en carros viejitos porque hay mucha gente aquí que los mantiene viejitos, no se actualiza. Entonces, por un lado, pues tenemos que actualizarnos, tenemos que enfocarnos a llevar tal vez nuestra educación y que todo vamos hacia una evolución, pero también hay lugares donde la verdad está muy, muy, muy complicado esta parte, y la parte del docente creo que le hace bastante difícil llevarlo a cabo. Muy bien, Miguel Ángel, son de las utopías de la era de Internet, eso que planteaste tú. Es una utopía, que íbamos a estar conectados a nivel global, finalmente no sucedió. No sé, ¿alguien más? Rafael. Sí, Doc, también viendo esa parte de Miguel, también acá en mi escuela habemos pocos, somos los que estamos trabajando con los fierros estos, ¿no? Tenemos profesores que son reacios a trabajar las computadoras, hasta se enojan cuando les dices computadoras. De hecho, muy pocos toman cursos intersemestrales referente a esto, porque dicen, eso al chavo no le sirve para nada y hay que hacer las cosas, ¿no? ¿De dónde eres, de acá de Jalisco, de Ciudad Guzmán. Los Altos de Jalisco. No, acá abajo del sur, acá pegadito a Colima. Ah, perfecto. Hey, para acá, para este lado. Entonces, son muy racios los profes, algunos profes, otros profes que queremos meter las tecnologías y sí nos funciona, pero también estamos en proceso de... ¿Y proceso tú, de... Pero tú, no. Yo lo personal sí meto, sí, no puedo dejar de lado el pizarrón, pero ya cuando quiero que hagan una aplicación o algo, pues sí les meto la computadora, ahora la fotografía, de hecho es lo que he estado trabajando ahorita recientemente, fotografía digital, el tracker y GeoGebra.
para la materia de cálculo integral. Entonces los chavos se van muy contentos, o lo que me expresan por lo menos, y es lo primero que les digo: no me vayan a contestar, no me vayan a dar sus opiniones bonitas de lo que quiera escuchar, sino díganme realmente qué es lo que sienten. Y me gusta porque me dicen: no, es que el profe aquel no nos saca de los mismos ejercicios del libro. Le digo, y usted nos trae buscando hojas, y buscando tambos, y buscando cubetas, y buscando esto, y buscando aquello, ¿no? Los traigo fuera del aula. Entonces, a mí esa parte sí. Perdón que te robe la palabra. Sí, está bien. Dice Sócrates. ¿Sócrates? No. Dice Platón. En una obra que se llama La Caverna. Dice, cuando uno está dentro de una caverna y ve hacia afuera, ve mucha luz. Incluso no alcanza a distinguir bien de tanta luminosidad. Pero cuando uno está fuera de la caverna y ve hacia adentro, ve sombras. Y tampoco alcanza a distinguir claramente qué es lo que se encuentra adentro. Lo mismo sucede con tecnologías y sin tecnologías. Esa se llama Las Cavernas de Platón. A ver, y él hace referencia al conocimiento. Y eso se trae para acá, para el uso de las tecnologías. No porque se use mucha tecnología, en este caso mucha luz, va a haber una resolución. O viceversa. No porque haya ausencia de herramientas tecnológicas actualizadas, se vaya a ver claramente. Cualquiera de las dos partes, siempre hay sombras. A veces la luz provoca mucha... no alcanza a distinguir de tanta luz, pero también la ausencia de esa luz te implica ver con claridad esa partecita. Y es lo que yo te quiero entender, ¿no? O te quiero también compartir. Esa partecita, las cavernas de Platón dan eso. O lo que hemos dicho, la tecnología es no la solución en sí misma. Y quiero hacer reflexión en que a veces cuando los profesores no usan tecnologías, es porque a veces son impuestas. Ellos las ven innecesarias por diferentes motivos. Yo les decía de César Retamosa, el filosofar de los profesores, que a veces las innovaciones en sí mismas no son innovaciones, sino son implantaciones de una política educativa. Entonces el profesor a veces las rechaza. Bueno, hay mucho que discutir en ese aspecto. Yo donde voy es esto. Incluso lo dejé ahí, el docente 2.0. ¿Hacia dónde vamos como profesores del siglo XXI? ¿A una reproducción social, dijese Durkheim, o una renovación, como dicen otros autores? Esa es la pregunta que yo hago. Rocío, te miré que estaba haciendo una afirmación ahorita. Te cedo audio. Sí, yo, bueno, soy como de una generación un poquito, casi nada más hacia acá, ¿no? Plan 84 a la fe, plan 84 a la fecha, ¿no? Escuchando, Rafael se ríe por acá, no, escuchando a los compañeros en cuanto a la práctica, en mi experiencia creo que yo me he involucrado en las tecnologías más allá de la imposición. Yo creo que mi misma necesidad, la necesidad me ha llevado a buscar, a indagar en qué, por ejemplo, qué programas o qué software me pueden servir para llevar a cabo mis tareas educativas. Entonces, en lo personal, a pesar de que actualmente las políticas educativas, los diseños de los programas, de los planes están muy apegados a formar, de alguna manera incorporar el manejo de las tecnologías, pero creo que de manera personal me ha acercado a través de ver la necesidad. Es decir, la necesidad me ha hecho acercarme, crear e indagar en las opciones que tengo para trabajar esta parte. Yo más que con alumnos me toca trabajar con maestros del área de orientación educativa. Soy de aquí de Culiacán. Entonces,
mi trabajo va inclinado hacia elaborar programas de estudio de bachillerato y todo lo que implica el trabajo de diseño y de formación docente. Entonces, y de alguna manera en este proceso de formación, en este doctorado, he tratado de todas las herramientas que se nos ha facilitado, irlo de alguna forma buscando su operatividad o su práctica en diferentes momentos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, la última pregunta que hacían, si como esta parte de la reproducción o si estamos reestructurando, algo así comentaba, doctor, creo que no tengo la respuesta, creo que esto está como para ponerlo en una mesa de discusión y hasta qué punto en realidad estamos siguiendo estamos replicando algunas cosas. No sé, ahorita me quedo yo con la pregunta, no me animaría a dar una respuesta cerrada, pero sí me mueve a reflexionar un poquito al respecto si realmente estamos reestructurando, se está llevando a cabo una reestructuración en la formación o en el propio aprendizaje, en los diversos contextos. Rocío, una pregunta. Ajá. ¿Ya leíste la pregunta del foro que se lanzó? La de esta semana. Sí, la de esta semana. No, todavía no la he checado. ¿Por qué no entras al foro? Y si no es la pregunta que tú crees, ¿por qué no lanzas una pregunta para tu grupo y le den seguimiento acorde a lo que hemos estado analizando? Okay, ahora, sí. Bueno, te hago esa invitación. Ahora, Patricia Álvarez. Mira, yo siento que hay una confusión por mucha gente, no por ustedes, por mucha gente en que cuando decimos tecnologías es aplicación en aula. No. Una cosa es que yo tenga las competencias para trabajar tecnologías de tal manera que yo haga acceso a una base de datos, baje un video, baje una fotografía, haga la curación de contenidos, después lo trasplante a una presentación animada, un PowerPoint, un Prezi, un video, y se lo presente a mis alumnos. Son dos cuestiones diferentes. Sí. El docente 2.0 no es aquel que está conectado al 100% en Internet en su clase, sino lo que hace fuera de su clase, lo que es la curación de contenidos. ¿Cuántas veces no hemos bajado una imagen y la insertamos en un PowerPoint, como esta que está aquí? Esa es curación de contenidos. Y no es porque yo esté utilizando Internet en clase, sino que fue un recurso digital, llámese objeto de aprendizaje, llámese imagen, lo que estoy utilizando para estar con ustedes dialogando. ¿Qué opinas al respecto, Patricia? A ver, con respecto a la utilización de herramientas que bajamos, porque todos lo hacemos, creo, ¿no? En la práctica. Así es. Nos apoyamos, ¿no? Yo opino que es correcto que nosotros utilicemos todo ese tipo de herramientas, ¿no? Porque para eso están. Cuando yo estaba estudiando la maestría, teníamos una maestra que nos decía que deberíamos de ocupar las cosas que ya alguien hizo anteriormente para poder fortalecer nuestra práctica docente, ¿no? En mi caso, yo sí utilizo mucho las herramientas porque yo soy contadora, entonces mi área es contable y fiscal y entonces yo necesito por fuerza todo lo que yo estoy aprendiendo aquí, yo sí lo estoy aplicando ya como quiera, ya mandé una clase en video a mis alumnos, que tengo sistema mixto que es solamente sabatino, entonces yo estoy fortaleciendo vía las herramientas que estoy aprendiendo. Entonces, para mí, el hecho de utilizar todo lo que son las tecnologías que puedan abonar a nuestro fortalecimiento de contenidos, pues es fenomenal. Para mí es un descubrimiento bien productivo porque me está permitiendo actualmente, o sea, yo nada más aprendí a
en las primeras materias a hacer, descubrí otra manera de hacer llegar contenidos y la verdad estoy muy contenta, estoy bien, ¿no? Gracias, Patricia. A lo que me refiero yo es que unas son las competencias que yo debo tener como profesor para buscar contenidos, bajarlos, acomodarlos al modelo pedagógico y a mi función de profesor. Y otra cosa es mostrar esos contenidos a mis estudiantes una vez que le ha hecho la curación de contenidos. Porque todos, quieres o no, hacemos una curación de contenidos. Me quedo con eso para todos ustedes. No sé si alguien quiera hacer el cierre de esta videoconferencia con alguna aportación e invitarlos para si en el foro, el planteamiento o interrogante que se hace ahí, hay necesidad de agregarle otro más, entren ustedes en el debate y yo les voy a dar seguimiento a cada uno de las aportaciones como hasta el momento se hizo en el foro de la primera unidad. Ahora en este foro de esta segunda unidad está un cuestionamiento muy particular. Entonces, si hay necesidad de discutir otro, adelante, lo pueden agregar. Los escucho en caso de que se quieran ir despidiendo, por nombre y lugar de origen. Muy buenas noches. Mi nombre es pues Rodrigo Cuello, de Colombia. Doctor, bueno, para como complementar la discusión que se está trazando sobre la formación del docente, pues hago referencia a uno de los documentos que tuvimos que analizar sobre el aprendizaje invisible. Ese creo que lo analizamos en el módulo anterior. No conmigo, ¿sí? Con el doctor Lemus. Sí, entonces muchas de las competencias, como decía Rocío, las hemos ido adquiriendo por la necesidad o por querer llegarle más al estudiante, que el estudiante de pronto se motive un poco más. Entonces buscamos algún tipo de metodología o de herramienta TI o de aplicaciones o hagamos esto por aquí, ¿cierto? No es que estamos de pronto asistiendo, como decía Rafa, a un curso de verano para aprender cierta metodología, sino que nos vamos formando en esas competencias que no se hacen en una educación formal, ¿sí? Sino que la vamos desarrollando a poquito y basados en eso, en la necesidad. Muchas veces, de las tecnologías surgen es por eso, por la necesidad que encuentra el hombre en su vida cotidiana de solucionar algo. Entonces, eso es el mejor motivante, ¿cierto? Tratar de traer esta TIC y como dijo nuestra amiga, si se me escapa el nombre de Nancy, creo que fue Nancy que dijo que sabíamos poco del tema y vamos como viendo una luz diferente y eso es lo que realmente también nos debe mantener motivados en esto. Claro, porque para mí la tecnología educativa pues era traer de pronto el video y que los muchachos vieran el video y ya, pero con lo que hemos ido... Ya rompiste con ese paradigma, ¿verdad? lo que hemos ido leyendo ya sabemos que, bueno, no es solamente ponerlos el video o el videobin o la presentación, no. Esto tiene un trasfondo también de tocar más allá, de tocar las bases de los modelos pedagógicos, de cómo incorporar esas TIC en la enseñanza de modo que estén, digamos que sosteniendo el modelo de educación en el cual estemos. Y retomando otro de los autores que hemos leído, también, no recuerdo pues el nombre, estamos en esto tratando de retener aquí, yo voy anotando, pero no encuentro por aquí, pero que decía que las TIC no son el medio, sino que deben ser el proceso, ¿sí? Debe ser como el que hace la transformación en la educación. Y creo que de Pablo
creo que de Pablo hablaba algo sobre el paidocentrismo, creo que lo toqué yo en el foro, o no sé si fue de Pablo o Barroso, que era regresar a que el centro de la educación debe ser el estudiante. Sí, el estudiante debe ser el punto medio donde debe converger el docente como guía de la formación de conocimiento dentro de un contexto en el cual se desarrolle ese estudiante. Y ahí entonces traer esas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar ese proceso. Es lo que, digamos, he ido captando a medida que... Gracias, Rodrigo. Tienes mucho que decir. Sí. ¿En qué grupo estás? ¿1, 2 o 3? En el grupo 1. Te voy a dar seguimiento. En el grupo 1, Okay. ¿eh? Okay, Tienes okay. mucho que decir. Todos tenemos mucho que decir. Sí, Rafael, sí. a ver. Nos estamos abriendo. Ve cerrando, Rafael, ve cerrando. Doc, Vete despidiendo, Rafael. por último y para despedirnos, estamos, bueno, yo particularmente ya tengo una tareita por ahí atrasada que es la tercera, la síntesis de la tercera lectura, entonces quería saber qué repercusión trae ahí entregarla tardecito. Ninguna. Okay, nada más cumplan con las tareas. Listo, bueno, feliz noche para todos. Gracias, Rodrigo. Profesor, ¿ya corrigió las tareas o no todavía? A ver, Marta, no entiendo la pregunta. ¿Si ya corrigió las tareas o no todavía? ¿Corregir de mi parte en qué sentido? Y si usted no nos puso la calificación todavía de lo que subimos. Ya puse las calificaciones hasta hoy, a las 12 del día, ya califiqué las 3 tareas. Hasta hoy, a las 12 del día. Las que me enviaron después de las 12 del día, no he calificado. Ah, bueno, gracias. Ándele. Buenas noches, Marta. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Rafael, vais despidiendo, Rafael. Buenas noches a todos, buenas noches. Está chido el tema, nos está dando la primera sesión, a desaprender lo que ya, según nosotros teníamos, ¿no? Nos está haciendo modificar muchas redes neuronales que ya teníamos bien presentes, bien trabajadas, y ahorita ya nos está haciendo un desorden. Pero es bueno, me gusta esa parte, y más que nada, pues tratarla de brincar para acá, a donde estamos diario, ¿no? Los chavos. Pero ahí estamos, buenas noches. Chido. Buenas noches. Rocío. Mucha reflexión. Y coincido con Rafael esa parte, le escucho y le percibo mucha base teórica y eso me agrada. Y me estoy moviendo cognitivamente. Interesante. Entre hoy y mañana me pongo ahí al corriente con unas actividades, coincido por acá con Rodrigo, pero creo que voy por buen camino. Gracias. Estoy en el camino indicado y me agrada escucharlo y tenerlo como maestro. Gracias. Mariela García dice buenas noches, ya se despidió. Rodrigo igual. Mario Robinson, adelante. La despedida para todos. Buenas noches, para mí ha sido una buena experiencia. Yo soy de República Dominicana. Y básicamente hemos leído todos en textos anteriores que la tecnología debe ser para la educación, no la educación para la tecnología. Es uno de los temas que hemos visto anteriormente. Claro, enfocado a que el protagonista del quehacer, de lo que es el aprendizaje es el discente, el alumno. Pero sí me ha gustado mucho la idea del docente 2.0, innovador, porque somos docentes, debemos de ir rompiendo algunos paradigmas y creando otros, y nos ayuda a innovar, es muy importante. Le agradezco mucho la ayuda de todos, los demás, y a usted, doctor, también, y vamos a aprender, sí, aprender
enseñando también se aprende y aprendemos todos de todos. Buenas noches y es un placer, placer. Gracias, Mario. Nancy, Elizabeth, adelante. ¿De dónde se despide? Hola, ¿qué tal? Del Estado de México, aquí donde somos honestos en Ecatepec. Nada más, nada más comentarle que me quedo con un tema para investigación porque de verdad entre Carneiro y usted me han abierto un mundo diferente. Neotecnia es exactamente lo que creo que todo el mundo vamos a llegar a concluir. Pensamos que sabíamos todo y creo que estamos encontrando más dudas que respuestas y eso es increíble porque tú lo tenías cocinado pero no te atrevías a decirlo, ¿no? Dabas tus clases y lo dabas por hecho y tú te preguntabas, oye, ¿por qué lo estoy haciendo si veo que los jóvenes ambicionan más, ¿no? Y resulta que hay todo un estudio profundo en esto y sobre todo en esta palabra tan importante que es neotecnia, ¿no? Sería muy bueno aterrizarlo y de verdad agradezco mucho la forma en que no nos está presionando porque al final de la historia nosotros tenemos que estar aprendiendo. El hecho es entregarlo y si yo quiero yo lo puedo bajar de internet y se lo entrego y ya, pero la ambición de querer aprender todo lo que, conocer, todo lo que los demás autores dicen vale mucho la pena y muchas gracias. A ti. Yanaí, espero que estés bien de salud después de tu proceso en la complicación que tuviste. Si me gustaría que te despidieras. Buenas noches, ya llegué tarde a la videoconferencia y todo, porque me confundí en el horario, pero pues ya estoy mejor, ya por lo menos ya estoy en mi casa. Pues ya me estoy poniendo al corriente con todas mis actividades. Gracias. Te esperamos. Hasta luego, Anaí. Miguel Ángel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya por aquí despidiéndome. Gracias por esta videoconferencia. Fue un buen alimento para descansar la noche, para meditar un rato. Y pues ya lo complementaremos mucho con lo que es en la semana. Por ahí les comparto. Llegué hace rato de Guadalajara, fui a renovar la visa. Y por ahí me encontré un restaurancito que está muy rico, ya es la segunda vez que como ahí, les voy a pasar por el medio del WhatsApp lo que es el menú, sobre todo para la gente que no es del país. Por ahí van a encontrar algo medio raro, pero la verdad está muy rico, muchas cosas de eso. Espero no se me espanten. Y pues, gracias, nos vemos en el foro y nos vemos. Bueno, sin más, sin hacer una distinción o discriminación, somos muchos y cada quien se va despidiendo por el chat o como gusten. Yo me retiro, gracias por su atención. Estoy muy complacido de haber compartido con ustedes estas ideas, estas reflexiones que me ha permitido ir creciendo cada vez más a través de ustedes. Hasta luego, buenas noches y estamos en contacto a través del foro y la próxima videoconferencia el próximo miércoles a esta misma hora. Hasta luego. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Chao, que estén bien, que descansen. Buenas noches a todos. Ahí estamos. Cuídense. Está bueno esto. Yo llegué tarde a la videoconferencia. Son los pros y los contras del cambio de horario. Sí, yo me confundí. Yo por eso ahorita que me preguntó, yo estaba fuera de qué hablan. Dije, bueno, ni modo, pues ya. Pues yo no. Pero ahí vamos. Estuvo bien ahora sí estuvo tranquilón. Así lo sentí, tranquilón ahora. Pues ojalá y suba la videoconferencia para que me entere de qué hablaban. Sí, pues ahí, la realimentación de esto. Pero bueno. Pero ahí vamos, todo bien. Sí, todo tranquilo. Sí. Ahí vamos. Cuídense, buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Nancy, ¿ya mejor? Bien. De tu ojo estabas mal la semana pasada. Estoy, mira. Ay, mi vida. Pues con cuidado, ¿no? Okay, Que te recuperes.
Que te recuperes pronto. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Pues ¿qué andaba viendo que le pasó eso, oiga? Ahí está. Está bien. Así que quede. Ahí estamos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos en el WhatsApp. Ahí estamos.